Sergio Ridland es un ingeniero argentino que en la época de los 80 y los 90 pensó, diseñó y construyó gran parte de los autos de Fórmula 1 de los equipos más importantes de la época. En esta entrevista nos va a contar parte de ese pasado, su presente y su futuro, vinculado como siempre a la industria automotriz. La realidad es que veo un argentino 100%, auténtico, con bueno, todas las raíces. Y lo digo de esta manera porque en todos tus relatos, he escuchado en un montón de entrevistas, el libro, y lo que me termina pasando es que veo un apasionado, en este caso de los autos, que no bajó nunca los brazos y que todo el tiempo le trató de buscar la vuelta para que eso se haga algo sostenible y sustentable en el tiempo. No, yo siempre digo, yo me vivo reinventando, sí. Claro, y ahí hay una cosa que me viene pasando a través de escucharte en distintas entrevistas, ¿no? Y tengo esta sensación de que cada vez que contás algún pasaje de los que tuviste en distintos equipos, en distintas épocas, en distintas oportunidades, siempre sentí como que esa iba a ser la oportunidad. Y después, por algún que otro motivo, no lo era. O no lo era como creías. Porque cuando vos lo ves en el tiempo, decís, pará, esto que hizo está buenísimo. Yo no sé si era lo que él se imaginaba. Y ahí me parece que está esa gran diferencia. O es la sensación que me da. A ver, lo primero que me llamó la atención de tu historia es que obviamente la Fórmula de uno de antes era distinta a la Fórmula 1 de ahora. Y básicamente por algo que dijiste en un momento que te escuché decir, que fue que antes había que ir a buscar el dinero y venderle todo este proyecto a empresarios que vengan con ese dinero a poner y a apostar acá. Es distinto a como se hace hoy, me parece. Creo que hoy las marcas apuestan a un proyecto más establecido. Hoy es muy distinto, hoy es muy distinto. Hoy es muy distinto. Sí. Es más, con el arreglo, digamos, que tiene la Fórmula 1 hoy, que por un lado tenés lo que le llaman el budget cap, el límite de gasto, y después tenés, por otro lado, el reparto de las ganancias de la Fórmula 1 anuales, que se reparten más equitativamente entre los equipos. Hoy en día, el último equipo, ¿no es cierto?, sobrevive. No se va a fundir. No hay ningún equipo de Fórmula 1 hoy que esté en riesgo de fundirse. Es imposible. Es imposible, ¿no? Por ahí no pueden llegar a ser lo competitivos que quisieran ser, pero a fundir no se van a fundir. En la época mía tenías que ser competitivo, ¿no? Y siempre estaba la espada de Damocles arriba de que te podías fundir, ¿no? Y me pasó con varios equipos, obviamente. ¿Se puede decir entonces que la Fórmula 1 es un antes de Bernie Ecclestone y después de Bernie Ecclestone? No, yo estuve con Bernie Ecclestone. Yo estuve en la época de Bernie Ecclestone. En la época de Bernie Ecclestone los equipos iban y venían. Él siempre tuvo la ambición de atraer a las grandes marcas, a los grandes fabricantes de autos, para que ellos formen sus equipos en la Fórmula 1. Lo logró a medias en su época. Esta gente digamos que lo solidificó a esa ambición. Y hoy en día tenés todos los equipos, ¿no es cierto?, o son de una fábrica de autos, ¿no es cierto?, o dependen de una fábrica de autos, o tienen un poderío económico más allá de lo normal como Red Bull. Claro. ¿No? Red Bull, digamos, si querés, es el último equipo que queda que no está, bueno, Red Bull también tenés Williams, pero que no están, digamos, no son de propiedad de un fabricante. Están apoyados por fabricantes, por ahora Honda y en el futuro Ford, pero después tenés Mercedes, Ferrari, Aston Martin, Alpine, que es Renault, McLaren, que estos otros fabricantes de autos. O sea, McLaren estamos mucho más allá de ser un equipo, como era en el pasado. En el pasado sí, era un equipo Fórmula 1, pero la visión de Ron Dennis de crear una versión inglesa de Ferrari, lo logró. Y hoy en día, McLaren es un fabricante de autos, que tiene un equipo de Fórmula 1, que también tiene un equipo de Indianápolis, que también tiene un equipo de Fórmula E, ¿no es cierto? O sea, McLaren está muy diversificado y evidentemente tiene una organización bastante eficiente porque los distintos programas que tiene no se afectan mutuamente, lo cual es muy, muy difícil de lograr. ¿Por qué?
Bueno, porque hasta ahora, históricamente, cuando un equipo de Fórmula 1 agarraba otro proyecto, ¿no es cierto? Claro. Distinto, siempre afectaba a la Fórmula 1, ¿no? Y terminaba llevándoselo puesto. Hoy día, McLaren, igual que Ferrari, ha logrado esa independencia, que su equipo de Fórmula 1 no está afectado por ninguno de los otros programas de carreras que tienen, ¿no? Lo cual es loable. No, evidentemente, este muchacho, Zach Brown, sabe lo que hace. Muy inteligente. Ahora se está metiendo en Le Mans también. Sí. Van a hacer un LMH o un Sí. LMDH o una cosa así. Sí. O sea, ponen un, digamos que en ese aspecto, me saco el sombrero. Por ahí y han ganado el campeonato de marcas. O sea que. Sí, que no es menor porque, No, para nada. digo, hace 2 años atrás. Era el último orejón del tarro. Y sí, porque digamos, a ver, cuando estaba, y no es porque Carlos Sainz sea malo, ¿no? Pero digo, cuando estaba Sainz con Norris era como, bueno, a ver, ¿qué hacemos con esto? Ni te digo unos años atrás cuando estaba Richard, o sea, era como. Sí, no daba un pie con bola. Sí. Por ahí te llevo y te traigo un poco en el tiempo, al pasado y al futuro. Diálogo. Hay una cosa que siempre me llamó la atención de un dicho popular de las carreras, que era: auto que gana el domingo se vende el lunes a la mañana. Estaba siempre esa idea. Esa fue la típica, esa es una expresión muy americana. Claro, sí. Es americana, ¿no es cierto? Bien. Donde las fábricas siempre participaron de manera más directa. Bien. ¿No? Bien. Incluso cuando no estaba permitido, como en los años 60. No estaba permitido por ellos mismos. Ellos se habían puesto de acuerdo en que ellos no participaban oficialmente. Sí. Pero sí participaban. Y al final, bueno, fue toda fue un poquito una farsa, ¿no? Porque tanto Ford como General Motors siempre participaron en las carreras, siempre tuvieron su programa de competición, siempre, ¿no? Y hoy puede ser tienen esa teoría: win on Sunday, sell on Monday. Yes. ¿No? Acá en Europa no es tan así, o no era por lo menos tan así. Hoy en día, con la Fórmula 1 apoyada por los grandes fabricantes, ese ganar el domingo y vender el lunes cuenta, porque la mayor parte del presupuesto de los equipos de Fórmula 1 de hoy viene de la parte de marketing. Bueno, a eso iba. Yo creo que por ahí, si le pudiéramos modificar un poco el concepto a esta frase, creo que dejamos de vender autos los lunes por ahí, hacer algo más de marketing, ¿no? Como una propuesta mucho más abierta. Claro, es eso, ¿no? Y vos fijate que Liberty Media, que es americano y que entiende esa filosofía, la está llevando a la máxima expresión, te guste o no te guste, o me guste o no me guste. ¿No? Sí, como un purista de la Fórmula 1, hay muchas cosas que ellos hacen que a mí no me gustan. ¿Tipo Pero bueno, cuáles? qué sé yo, el show del otro día, por ejemplo. ¿Por qué no te gusta? A ver. No es que no me gusta, no, es mucho show, ¿no es cierto? Es como cuando te presentan el campeonato del NBA o el campeonato de fútbol americano. Ese tipo de espectáculo. Hicieron una cena fantástica la noche anterior con todos los invitados que tenían, que eran campeones del mundo, Bernie Eccleston y algunos otros, que después obviamente estaban invitados el día 18 a participar del evento, ¿no es cierto? En el Gordo Ramsay. ¿No? Sí. Era un evento y estuvo muy bien organizado, todo muy bien organizado, pero es marketing, no hay nada ahí o sea, estaban todos los pilotos, sí, con los autos, no sabes qué autos eran, pintados con los colores que van a salir este año, pero es muy probable que hayan sido autos del año pasado o maquetas o lo que sea, porque no es que, digamos, era el auto que te presentaban, por ejemplo, cuando en la época mía se presentaba un auto, íbamos al circuito a Silverstone, hacíamos la presentación ahí y después salíamos a probar. O sea, lo que se mostraba en público era el auto de carrera, no era un show. Después empezaron con los shows, te estoy hablando hace 20 años, ¿no es cierto? Hacer una fiesta, invitar periodistas, invitar invitados y qué sé yo, cada cosa, arrancar el auto. O sea, siempre era con el auto real. Hoy día no se sabe. ¿No? Porque nadie quiere mostrar las cartas. Sí, claro, hasta último momento, de hecho. Sí. Te llevo un poco al pasado y hay una cosa que siempre me quedé pensando, y que desde tu experiencia como ingeniero, que es algo que nunca terminé de entender, y es si el reglamento de antes te daba
más opciones de diseño o el reglamento era más chiquito y el de ahora es más grande? Porque lo que me termina pasando con esta Fórmula 1 actual, que es lo que se comenta en general, que es los autos son todos iguales. Antes vos diferenciabas los autos y obviamente para que los autos se diferencien por fuera había una gran diferencia por dentro, por lo cual eran distintos. Digo, cada Sí, equipo tenía un auto distinto. Vos le sacabas sí, la carrocería y era, este era distinto de este. Hoy no. sí, sí, sí. Entonces Bueno, digo, ¿cómo es ese proceso? Digo, antes el reglamento era más chiquitito y vos tenías más te voy a, posibilidad de jugar. te voy a mostrar un gráfico en broma, ¿no es cierto? Que hizo un amigo mío. Ah, mira, wow, La crecida y la caída de la Fórmula 1. Y vos fíjate cuándo está la parte más alta. wow, sí. 1990. O sea que las décadas mías que fueron del 80 al 2000, yo estuve en la cresta, ¿no es cierto? Esto es lo que hace a la parte técnica. Fue la mejor época, ¿no? Yo me siento afortunado Sí. de haber estado en una época en la cual, digamos, salíamos de esa creatividad increíble y estábamos entrando todavía no en la era actual de los reglamentos tan restrictivos. Sí. ¿No? Cuando los reglamentos empiezan a crecer y a hacerse cada vez más restrictivos, más restrictivos, más restrictivos, la Fórmula 1 fue perdiendo ese gusto, el gusto mío, ¿no es cierto? Un ingeniero de la generación de ahora, que no ha visto, que no ha vivido, que no había nacido cuando yo hacía auto de carrera, entiende y ve como la época, la mejor época, la que están viviendo ellos ahora, ¿no es O sea cierto? que me contestaste otra pregunta que te iba a hacer, que era para vos cuándo fue el cambio y Ah, puede no, ser no, entre los 90 y los 2000. son dos cosas distintas. Ah, a ver, a ver, a ver. Yo te doy un ejemplo. Sí, El primer auto de Fórmula 1 que yo, digamos, diseñé, si querés, con un equipo, ¿sabés cuánto éramos en el equipo de diseño? 3. 3 personas. En 4 meses, desde la primera línea del auto hasta poner el auto en la pista, 4 meses. 3 personas. Una locura. Trabajábamos a destajo, ¿no es cierto? Ahí no teníamos prueba de túnel de viento, porque no teníamos túnel de viento, era un equipo chiquito, ¿no? Pero te doy esa pauta. Yo de ese equipo, que era el último equipo de la grilla, que fue mi primer equipo de Fórmula 1, paso a Williams, que era el equipo tope, a diseñar parte del FW11, que fue el auto que ganó los campeonatos de 86 y 87. ¿Sabés cuánta gente éramos en la oficina de dibujo? No. 7. Wow. O sea, el doble casi, un poco más del doble. 7 personas. Teníamos túnel de viento, teníamos investigación y desarrollo, teníamos máquinas para medir todo lo que en esa época se podía medir. O sea, era el equipo tope en ese momento. Yo pasé de un equipo donde no teníamos ni para hacer el té a un equipo como Williams, donde teníamos todo. O sea, ahí sí que no había excusas. Y no las hubo, ¿cierto? O sea, el auto se diseñó, corrió, ganó, hizo lo que tenía que hacer. Pero éramos 7 personas. Hoy en día, no, vos tenés el equipo aerodinámico, un equipo de aerodinamicistas, la parte que mira solamente a la aerodinámica, que es túnel de viento, CFD y pruebas en pista, son más de 100 ingenieros. De diseño y de las otras disciplinas que hacen al auto, si vos no contás el motor, son otros 300. O sea que vos tenés grupos de 300, 400 ingenieros por equipo de Fórmula 1, los equipos tope. O sea, eso te da una diferencia. La organización es totalmente distinta. No es lo mismo tener un grupo, qué sé yo, en lo máximo que yo llegué a tener de personal eran 250 personas, todo el equipo. En Sauber, que fue, yo después estuve en Arrow, pero en Sauber, que fue, digamos, el equipo donde mejor anduve los últimos años, yo tenía el departamento de aerodinámica, eran 12 personas. El departamento de elemento finito eran 2. No, perdón, de simulación eran 2. Y el departamento de elementos finitos eran 4. O sea, hoy yo ya tenía un equipo considerable, tenía 20 diseñadores, ¿no? O sea, mi equipo eran más o menos 50 personas, ingenieros. Estoy hablando año 2000, 2001, 2002, ¿no? Eso hace 20 y pico de años. Hoy en día le tenés que agregar un cero más. Y ahí ya empezábamos a ver el grupo de ingenieros como una organización. Ya no era un grupo de 4 o 5 que hacíamos las cosas y cada uno tenía que hacer 4 o 5 cosas.
No, ya era todo departamentalizado. Lo que hacía en la caja de cambio era la caja de cambio, suspensiones, instalación de motor, materiales compuestos, aerodinámica. Cada uno era un departamento separado, ¿no? Esto hace 20 y pico de años. O sea que todo esto de departamentalizar la Fórmula 1 arrancó en los últimos años que yo estuve en la Fórmula 1, digamos, de mediados de los 90 hasta principios de los 2000. Y de ahí creció. ¿Se puede decir que un elemento con el que trabajaste y en el cual sabías trabajar y te has desenvuelto bastante ha sido la fibra de carbono? ¿O sentís que no, que por ahí tu elemento con el que vos te sentías más fácil de trabajar era el tablero y de golpe la fibra de carbono era un elemento? El tablero todavía tengo uno, ¿eh? Ahí lo tenés a mi tablero, ¿eh? Me vuelvo loco, divino. Todavía tengo mi tablero, no lo uso, ya ves, tengo un póster pegado ahí con todos los autos de Fórmula 1 que hice. No, yo arranqué en Fórmula 1, o sea, ¿qué pasa? Yo entro a la Fórmula 1 en el año 83. En el año 83, los materiales compuestos, la fibra de carbono, estaba en sus inicios. Claro. En sus inicios, ¿no? Pañales usaba. La industria aeronáutica la estaba investigando y nosotros, que éramos unos cowboys, ya la empezamos a usar. ¿Qué vamos a andar investigando? Tráiganla y la hacemos, después vemos. ¿No? Que era la filosofía nuestra siempre de la Fórmula 1, era hacer. Bueno, hoy en día también, pero claro, eso a otro nivel. Entonces yo llego en el año 83 y no había especialistas en fibra de carbono. Entonces yo llego, el primer proyecto que yo hice, yo tengo una preparación muy buena de la universidad donde yo estudié, en la Universidad del Sur, en metalurgia. O sea que en metalurgia yo tenía una preparación mucho más elevada que cualquier otro ingeniero que había acá en Fórmula 1. En lo que hace metalurgia, metales. Tenía un buen entendimiento. Por otro lado, a mí me gustaba diseñar carrocerías, ¿no? Para diseñar carrocerías tenías que tener, digamos, esa visión de 3 dimensiones, poder diseñar todas las cuadernas del dibujo, las longitudinales, e ir armando la forma. Y el primer proyecto de Fórmula 1 que yo hago era un chasis en fibra de carbono con molde hembra, o sea que no tenía carrocería. ¿Cómo son ahora? Como soy hoy en día, estoy hablando año 83. Los primeros coches que se hicieron de ese tipo fue el ATS, que lo hizo Gustav Brunner, después vino a RAM a trabajar conmigo, hicimos el RAM, ¿no es cierto? 82, 83, 84 y Renault. El resto estaban todavía en pañales, incluido McLaren, que hizo su primer chasis de fibra de carbono, todavía utilizaba carrocería encima, porque el chasis básicamente tenía la misma forma que el de aluminio. No sé si vos te lo acordás, que con los ángulos vivos y planos, ¿no es cierto? O sea, que no se aventuraron a hacer algo más allá de lo que sabían en aluminio. Y le tenían que poner una carrocería arriba, ¿no es cierto? Y McLaren fue el último en adoptar lo que llamamos el molde hembra sin carrocería. O sea, que el chasis forma la carrocería, ¿no? Nosotros eso lo hicimos en el RAM. Y con Gustav nos repartimos el trabajo. Él diseñó la caja de cambios, que era una joya mecánica, se ocupaba de las suspensiones con otro dibujante que tenía, y a mí me tiró el monocasco. ¿Por qué? Porque había que diseñarlo como una carrocería, y como yo sabía mucho de metalurgia, bueno, arreglate con los materiales composites, con los materiales compuestos, y me tuve que poner a estudiar como loco, ¿no? Y aprendí muchísimo. Al final de esa etapa, a mí me contrata Williams justamente para diseñar los monocascos, ¿no? Williams tenía un especialista en fibra de carbono que habían contratado de la industria aeronáutica, que sabía mucho de materiales, pero no sabía nada de auto. Claro, ¿no? De cómo aplicar todo eso. Entre él y yo diseñamos el monocasco y la carrocería del Williams FW11, ¿no? O sea, que mi especialidad, si querés, era justamente la fibra de carbono, ¿no? Por otro lado, con el pasado que yo tenía, con la historia que yo tenía de diseñar autos y trabajar como ingeniero de pista, yo era también ingeniero de pista, porque tenía mi conocimiento de dinámica vehicular, mis conocimientos de aerodinámica. En esa época tenías que, digamos, englobar todo. Después, cuando yo voy de Williams a Brabham, me contratan para lo mismo de nuevo, porque Brabham venía de un proyecto que era el BT55, el auto ese chatito, ¿no es cierto?, que no había fallado por un problema de concepto del automóvil, había fallado porque estructuralmente no servía, porque habían hecho un chasis de fibra de carbono, pero
como le llamaba yo, era aluminio negro, ¿no? O sea, no era rígido, tenía muchos defectos estructurales. Entonces me contrata Bernie Eccleston a mí para que le acomode todo lo que era el departamento de fibra de carbono de Brabham. ¿No es cierto? Y el Brabham BT56, que es el primero que hago yo, lo hago con la misma técnica con la que hice el Ram, con la que hice el Williams, y ahí Brabham pasa a la delantera en materiales compuestos y en estructura de materiales compuestos, además de todo lo bueno que tenía antes que había hecho Gordon Murray, la parte aerodinámica. Sí. Y ya después yo en Brabham comienzo a subir en mi carrera profesional y termino siendo el director técnico de Brabham. Pero entré por ahí, yo entré por la fibra de carbono. Por la fibra de carbono, exactamente. Entré por ahí. Pero en la época nuestra, vos fíjate, si somos 3 los diseñadores o 7, yo diseñé toda la suspensión delantera. Exacto. Enrique Scalabroni diseñó la caja de cambios y toda la suspensión trasera del Williams. Después teníamos otro tercer ingeniero, que fue el que diseñó toda la parte de la instalación de motores, radiadores, todo eso. Éramos 3, los senior, si querés. Y después teníamos 2 dibujantes, Patrick Head y Frank Derme. Esos eran los 7. O sea, Patrick tiraba el concepto. Qué apellidos, qué nombres. Por ahí la parte aerodinámica, ¿no es cierto? Pero el conjunto, el fuerte de diseñar el auto, fuimos 3 más 2 dibujantes, ¿no? Éramos 5. Y ahí había que hacer de todo. Ahí tenías que saber de suspensiones, tenías que saber de metales, tenías que saber de un montón de cosas, no solamente fibra de carbono. ¿No? Es otro concepto totalmente distinto a lo de hoy en día, digo, como que si bien sigue siendo la misma esencia de la máxima competencia, pero el concepto en el cual un equipo se conformaba es totalmente distinta sí, a lo que soy. Sí, sí. Te quiero hacer hoy son todas grandes corporaciones. Exacto. Te quiero hacer una pregunta del presente, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad y preguntarte si Bernie Eccleston fue siempre un tipo jodido. No, un duro. Sí. Un duro sí. Un duro, sí. Jodido, no. Ah, mirá, ¿cuál es la diferencia? Me interesa. El tipo jodido es una mala persona. Ah, ok, bien. Y Bernie Eccleston no es una mala persona. Todo lo contrario. O sea, siempre fue muy exigente. Claro. Súper exigente. Tremendamente exigente. Muy duro para negociar. Muy hábil. Una habilidad fuera del mundo. Pero un tipo muy leal con su gente. Bien. Todo quien ha trabajado para Bernie Eccleston, de una u otra manera, Bernie lo siguió cuidando en su carrera profesional, el que suscribe incluido. De alguna manera siempre nos ayudó. Bueno, en ese aspecto, buena persona. Un duro. No, yo tengo miles de anécdotas con él que te demuestran lo hábil, lo duro, lo justo, en la parte digamos, del manejo de un equipo de Fórmula 1 o el manejo de la Fórmula 1 en sí, ¿no? Un tipo con una habilidad suprema. Me das el pie para hacerte la siguiente pregunta y es, sé que tuviste muchos alumnos que hoy están trabajando en la Fórmula 1 actual y sin decirme cuántos, pero digo... Es un orgullo. ¿Cómo se siente eso, no? Es como... Es un orgullo. Sí. O sea, qué sé yo, tengo estudiantes metidos en todo el... Imagínate, yo este año es un récord. Normalmente hasta el año 2021 yo tenía 60 por año, ¿no? Eran los alumnos que venían a hacer el máster. Este año tenemos 180. Oh. El año pasado tuvimos 125. Wow. ¿No? Ahora, todos los años, en los últimos años, Ferrari toma por lo menos uno de mis estudiantes. Ah, mira. ¿No? Tengo varios estudiantes en Ferrari. Mirá. En Toro Rosso, en Red Bull, en Renault, en Williams, en McLaren. Todos van consiguiendo trabajo. No los 180, ¿eh? O sí. No los 60, 4 o 5 por año, más o menos. Pero ya eso es mucho. Tengo estudiantes trabajando en fábricas de motores. Tengo estudiantes trabajando hoy, justamente estuve hablando con uno de ellos, que yo lo recomiendo, o sea, me pidieron a mí referencias, ¿no es cierto? Un estudiante mío del año pasado, que yo le dije que se especializara en simuladores de manejo. Ajá. Y lo contrató una de las fábricas más importantes de simuladores de manejo. ¡Wow! O sea, es lindo, es un orgullo. Cuando yo hablo hoy con el que lo emprendió, dice que están muy contentos con él, ¿no? O sea, bueno, que es lindo. Claro, porque digo, de alguna manera... Para darte una idea, hay una empresa americana que viene de hace 60 años, que se llama Calspan, ¿no es cierto? Que es
Carlsbad es una empresa que es una derivación de la universidad de, era Caltech University, ¿no? Una universidad en el estado de New York. Esa empresa es la mayor empresa que hay que hace pruebas de neumáticos. O sea, ellos lo que hacen es pruebas de neumáticos. El director de esa empresa era Milliken, no sé si lo habrás sentido nombrar, que es el genio de la dinámica vehicular. ¿Es cierto? No. Él era el director de Carlsbad. Hoy día, el director y el subdirector de Carlsbad Europa fueron alumnos míos. Mira. ¿No? Más orgullo que es imposible, ¿no? Y saben de neumáticos a ojo cerrado. O sea que son dos chicos que cuando vinieron a preguntarme qué te parece, en qué me especializo, yo le dije neumáticos. ¿Y por qué Porque no hay muchos ingenieros. Hoy en día sí. Hoy en día ya sí, ¿no? Bien. Cada equipo de Fórmula 1 tiene su ingeniero de neumáticos. De mi época no. No existía. En mi época el que tenía que aprender de neumáticos era yo. Sí. Nosotros teníamos que tocar en todo. Quizá no en la profundidad necesaria, porque no lo permitían los recursos y no lo necesitaba la época, pero teníamos que tocar todos los instrumentos. Hoy en día cada ingeniero toca un instrumento. Hay una cosa que te quiero preguntar con respecto a tu presente / futuro, y es, ¿de alguna manera vos sentís que el futuro está más vinculado a lo eléctrico o a lo híbrido? En lo que tiene que ver con tu trabajo de ingeniería. El trabajo que hago ahora, electrificación, que hace ya 15 años que lo estoy haciendo. Trabajo mucho con simulación. O sea, en eso es una cosa que la vengo arrastrando desde la universidad. El tema simulación me apasionó siempre. Y es lo que hago ahora, lo que enseño en la universidad y lo que hago yo comercialmente. Y yo trabajo en desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos. Sí, señor. Ahora, la pregunta, eléctrico o híbrido, depende de dónde. Ajá. Vos me decís dentro de ciudades, ¿no? Como puede ser cualquier ciudad del mundo, Buenos Aires, Río de Janeiro, Sao Paulo, Londres, París. Adentro de esas ciudades tiene que ser todo eléctrico. Bien. Y te diría hasta el punto de no importar de dónde viene la electricidad. Okay. Tokio, Beijing, Pekín, en las ciudades. ¿Por qué? Porque en las ciudades vive una cantidad enorme de gente amontonado, como en un hormiguero, y si vos la polucionás, como están polucionadas hoy en día te creas un problema de salud, creas un problema de salud institucional. Entonces, dentro de las ciudades tiene que ser eléctrico. Fuera de las ciudades, depende de dónde estés en el mundo. Claro. Depende de la infraestructura que tengas. Por ejemplo, en países como Argentina o Brasil, Buenos Aires, sí, todo eléctrico. Río de Janeiro, todo eléctrico. Sao Paulo, todo eléctrico. Ahora, cuando te vas al interior, es otro al cantar, porque las distancias son muy largas. Exacto. Y yo pondría a Estados Unidos en el mismo concepto en la misma de caja, movilidad. Claro. ¿No es cierto? Las distancias son tan largas que tener un vehículo eléctrico, hay lugares en el país que no los podés tener, porque no tenés la infraestructura, no tenés la capacidad, la potencia eléctrica instalada para alimentar todos los vehículos eléctricos que tengas que alimentar. ¿No? O sea, necesitas una gran potencia instalada. Entonces, en Europa, donde las distancias son cortas, la potencia instalada es grande, todos los países europeos, los principales países europeos, todo lo que es el mercado común europeo e Inglaterra, están muy bien en lo que hace a infraestructura de energía. Entonces, en países como estos, tener un auto eléctrico, yo tengo un coche eléctrico y nunca tuve ningún problema de cargar en ningún lado. O sea, yo he viajado por toda Europa, no tengo ningún problema, pero estás dentro de Europa. Ya cuando vas a Estados Unidos, si estás dentro de California, vamos bien. Si estás dentro de Massachusetts, estás bien. Pero si te vas al interior, a estados más grandes, como Texas, y ya no. Porque tenés una distancia de 1000 kilómetros, te la haces como nada. Y ningún coche eléctrico tiene una capacidad de 1000 kilómetros. Entonces tenés que ir cargando. O sea, la infraestructura no te da. Anda al África. En África no podés tener en este momento vehículos eléctricos porque no hay infraestructura. Claro. ¿No es cierto? Sí. Entonces, ahí es donde entra el híbrido, ¿no es cierto? En lugares donde vos no tenés la infraestructura de carga eléctrica, necesitas hacer un híbrido. ¿Por qué un híbrido y no uno normal a combustión interna? Porque con un híbrido, hecho bien, podés llegar a reducir casi en un 30% el consumo de combustible y la contaminación ambiental. Claro, ese ahora, es el ¿de qué manera vos decís, bueno, pero entonces seguís polucionando? Y bueno, en este momento, los billones de autos
a combustión interna que hay en el mundo, no lo vas a enterrar todos de un día y lo vas a hacer todos eléctricos. Es imposible, es una quimera, ¿no es cierto? Una utopía que no va a funcionar. Entonces vos tenés que decir, bueno, acá yo pongo un eléctrico. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando mucho en electrificación de máquinas agrícolas. Sí. Vos fíjate que una máquina agrícola, si vos la haces eléctrica, tenés que tener una infraestructura de carga dentro de tu campo. Tal cual. O de tu granja, o de tu chacra. Sí. Y si estás en el medio del campo, y sí, tenés infraestructura eléctrica, pero no para cargar 4 o 5 máquinas, cosechadoras, sembradoras, pulverizadoras, ¿no es cierto? Entonces, ahí que entra, y ahí entra hacer un híbrido, porque el híbrido te simplifica la máquina, te simplifica toda la parte, digamos, la complejidad mecánica e hidráulica de una máquina agrícola de hoy día, que son muy complejas en ese aspecto, la simplificas y ahorras energía. Entonces ahí va el híbrido, porque yo no puedo ir a un chacarero a decirle, sí, acá te doy un tractor eléctrico, anda nomás. ¿Y dónde lo cargo? Ah, no sé, tenés que irte al pueblo, ¿no? O te pones un cargador que la batería del tractor va a tardar 12 horas en cargarse, porque en el campo no tenés tanta potencia instalada. ¿Por dónde pasaste? ¿Dónde estás hoy? Que digo, somos afortunados de poder vivir toda una época entre lo analógico y lo digital, ¿no? Pasar por hasta todos los periodos de prueba. Yo vivo diciendo que soy un afortunado y un privilegiado, totalmente. Sí. ¿No? O sea, cuando vos decís, está bien, me la habré hecho yo la carrera, habré empujado, habré trabajado mucho, pero de cualquier manera yo agradezco que, como dice el paisano, ¿no es cierto? Hay un dicho de un paisano que dice, yo no quiero que me dean, póngame donde haya. ¿No es cierto? No lo conocía, es muy lindo, es muy conceptual. Sí, totalmente. Y más en esta época. No. Más en esta época. Y una cosa que te quería preguntar, que estábamos hablando de los autos eléctricos, ¿qué auto manejas vos? Yo tengo un Porsche Taycan. Ah, hermoso, claro, totalmente. Es lo máximo. Sí. Es lo máximo. No quiero, cada vez que me subo a otro auto no hay que comparar más nada, ya está. Totalmente. Cada vez que me subo a otro auto me bajo. No, y sí, totalmente. Qué lindo aparato. Qué lindo aparato con todo lo que representa la tecnología, ¿no? Sí, porque tiene todos los chistes que se te puede ocurrir. Todo. Hay una cosa que tiene que yo me divierto cuando llevo gente en el auto. Porque tiene un montón de cámaras todo alrededor, pero tiene un radar adelante. Ajá. Entonces, cuando vos pones en cruise control y vas en la autopista, te mantiene la velocidad del auto que va adelante. Entonces, claro. el auto que va adelante frena, el coche tuyo frena solo. Exacto. ¿No? En la autopista. Pero cuando vas en tráfico, yo lo pongo también, el control, para divertirme nada más. Y digo, a ver, le tenemos fe. Y viene el otro, frena solito atrás del otro, así del otro auto, ¿no? Y entonces cuando llevas gente en el auto, te puedo asegurar que se le pone calambre. Es muy divertido. A ver, le tenemos fe al Porsche. Sí, ¿Frenará o no frenará? Obvio que le tenemos fe. ¿Cómo le vamos a tener fe? Ingeniería, pura ingeniería, hermoso. Pura ingeniería, nada más. Es pura ingeniería. Bueno, en algún momento, si me permitís, me gustaría, ¿cómo es el diseño por ejemplo, de las cosechadoras? Yo en el año 2018 estábamos, digamos, arrancando con el proyecto del colectivo eléctrico. Sí. Y yo dije, acá hay que electrificar las máquinas agrícolas. Entonces nos subimos a un auto con mi amigo Eduardo y nos fuimos a recorrer todas las fábricas en la provincia de Santa Fe. Y a este muchacho, a Martín, me lo presentó alguien. Y con él fuimos a todos lados y nos presentó y nos llevó. Y bueno, y ahora estamos trabajando en estos proyectos que estoy trabajando ahora en conjunto con él. Súper interesante. O sea que estoy aprendiendo, sigo aprendiendo, pero sí. Sí, esto no se termina nunca. Esto no se termina nunca. Entonces eso es lo lindo, eso lo digamos, lo apasionante de todo esto es que nunca terminás de aprender. Siempre tenés algo nuevo que hacer. Y lo que pasa es que entre materiales, tecnología, formas de aplicar, elementos, todo el tiempo hay cosas nuevas y ver cómo aplicarlas. ¿No? Mi viejo tenía un dicho. Ajá. ¿No? Mi viejo trabajó hasta que se murió. Ajá. A los 94 años. Wow. Dejó un dibujo en el tablero sin terminar, ¿no? Y en su cama, cuando ya estaba en las últimas, pobre, me decía, cuando me mejore voy a terminar ese proyecto. Hermoso. Él era ingeniero civil. Y él siempre decía, ¡ay, qué lindo! Dice, no da gana de morirse, todos los días se aprende algo nuevo. Él tenía ese dicho, no da gana de morirse. Qué lindo dicho. ¿No?
Y bueno, yo saco, obviamente, los genes se pasan de una generación a la otra, ¿no? Sí, totalmente. Y en ese aspecto llevo bastante de él, la cosa. Qué hermoso. Me encanta porque, Así. porque de alguna manera vuelvo a corroborar esto que pensaba en un comienzo que te decía al principio, y son estos genes argentinos, esta pasión por lo que uno hace, por el... Voy a decir algo, no sé si está bien dicho, pero el bien aprendido, ¿no? Como esta cuestión de que tus padres hacen lo mejor por uno y vaya, uno Sí, va sí, 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 aprendiendo, ¿no? sí. A los ponchazos y está buenísimo. Bueno, mi viejo tenía otro dicho, ¿no? Él decía, vos no sos mal educado, sos mal aprendido. Exactamente. Gran frase esa. Gran frase. De los padres, sobre Claro, todo. tenía muchas frases de esa, el viejo. Tenía muchas frases de esa, Qué ¿no? lindo. La otra que tenía él era, si el tonto no fuera mío, yo también me reiría. Muy buena. Hombre criado en el campo, así Te que iba a tenía decir todos esos dichos. exactamente eso. Son todas muy de campo, son todas muy de cómo era antes, ¿no? Y vio No hace gran mucho. parte de lo que hiciste. ¿Pudo verlo? Sí, sí, ya te digo, él se nos fue en el 2019, no hace mucho. Ah, ahora, hace Sí, poquito. sí, 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 sí. Ok. No, esa carrera en lo de Venamo, él estaba ahí, ¿eh? Él Wow. estaba en viste, la terraza de los boxes Sí, arriba. sí. Sí, Sí, sí. sí. No, él estuvo siempre conmigo. Qué lindo. Y cuando yo me vine a Inglaterra, estuve 2 años hasta que volví. Y cuando volví ya había diseñado y fabricado varios autos en 2 años, mis dos Claro. primeros años. Y digamos, el que más me llenó era el último auto que había hecho, en un Fórmula Ford 2000, y le llevé todas las fotos y todo cuando lo fuimos a probar. Y mi viejo andaba todo orgulloso mostrando a todos sus amigos, ¿no? Qué lindo. Así que, no, sí, sí, hay muy lindas anécdotas. Quería preguntarte dos o tres cosas que siempre me habían quedado ahí dando vueltas y aprovechar un poco también este presente que tiene la Fórmula Uno, que a veces siento que es muy distinto a tu presente, la Fórmula Uno, y a veces siento que es muy igual todo, muy parecido. Entonces también quería ver cómo lo Exactamente, veías. por eso yo puedo seguir analizándolo, Exactamente. porque lo esencial no ha cambiado. Claro, exactamente. Lo Sí, sí. esencial no ha cambiado. Sí, sí, Lo esencial del automovilismo y de la Fórmula 1 no ha cambiado. Ha solamente cambiado la manera de llevarlo adelante. sí. Nada más, una manera más corporativa, si querés. Sí, a ¿No? veces me da Organizaciones más paralelas, más horizontales. claro, a veces me da la sensación de que si no fuera así, se dispararía más todo a un punto incontrolable. En cambio, de esta manera, Es, es probable. Eso es discutible. ¿No? Técnicamente, yo, digamos que soy contrario, como buen rebelde que he sido toda mi vida, soy muy crítico de las reglas y los reglamentos. No me gustan mucho. Nunca me gustaron las reglas. ¿No? Y hoy día está tan reglamentado todo que, como vos decís, los autos los pintás todos del mismo color y no sabes cuál es cuál. sí, ¿No? sí. Pero esto ya hace varios años que es así, ¿eh? Porque el reglamento cada vez más estricto, ahora ya es más estricto todavía, ahora ya la FIA te diseña el auto, te dice tenés que hacer un auto así, Exactamente, claro. ¿no? O Sí, sea, los motores como están reglamentados, y yo creo que le podés sacar un pistón a una Ferrari y ponérselo a un Mercedes, ¿eh? tal cual. No me sorprendería, no me sorprendería, porque está reglamentado hasta la altura del centro de gravedad, de todo, los materiales, todo, está muy, muy, muy reglamentado. Sí, pero Y yo soy de una teoría, empiezan a pasar cosas, quiero que me cuentes de tu teoría, pero viste que de golpe, a ver, vos me lo vas a explicar mejor, pero viste que de golpe un elemento en estado quieto tiene una funcionalidad que en movilidad y con fluidos de vientos, ese mismo elemento se comporta de otra manera, entonces decís, pero pará, porque se deforma. claro, entonces digo, pero pará, ya están jugando al límite de lo que Bueno, se puede no, eso lo hacíamos hace 20 y pico, 25 años. como que, por Yo ejemplo, arranqué, yo fui uno de los pocos que arrancó con lo que se llamaba aeroelasticidad. O sea, ajá, hacer que las alas se llama aeroelasticidad. O sea, que las fuerzas aerodinámicas te deforman la forma y cambia la función aerodinámica. bien, Nosotros arrancamos con los alerones delanteros, por ejemplo, y con los alerones traseros. Estoy hablando de fines de los años 90. Nosotros arrancamos con eso, ¿no? Después empezamos a trabajar con la manera de orientar las fibras de carbono para que
el componente se deformara de una manera determinada. Cuando la vas pegando una arriba de otra para que la orientación Claro, para que la orientación de las fibras haga que se deforme de una manera determinada, ¿no? Ya el auto mío del año 92 tenía eso, ¿no? Hoy día, cuando la FIA se avivó de eso, empezó a reglamentarlo. O sea, que ponían pesos y se tiene que deformar tantos milímetros con tanto peso. Y siguen con el mismo reglamento. Mi teoría de hacer reglamentos, si te dejo con esta última, que la vengo planteando desde hace más de 15, 20 años, es lo que hoy es el reglamento de Le Mans. Okay. Yo en el año 2010 escribí un paper de cómo veía yo que se debería reglamentar el automovilismo. Y la manera como yo lo propuse era, porque en ese momento ya estaban todas las herramientas, ¿qué es lo que uno quiere reglamentar de un coche? La performance, ¿no es cierto? Las prestaciones, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos que afectan más las prestaciones en un auto de carrera? Torque, la potencia y la carga aerodinámica, ¿verdad? Sí. Todo el resto está en función de eso. Claro. Entonces, si yo quiero reglamentar la potencia que sale de un motor, reglamentando la nafta que entra, yo me juego que alguien más inteligente haga un poquito más con esa nafta que le dejo entrar. ¿Qué es lo que pasó con Mercedes? Por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, yo siempre hago la analogía de un río, ¿cierto? Lo hago en analogía con el Támesis, pero te la puedo hacer con, no sé, qué sé yo, el Río Negro, si querés. No querés reglamentar, querés controlar el agua que sale del río que va al mar. ¿Dónde vas a poner un dique? ¿En Neuquén o lo vas a poner en La Boca? Donde desemboca el Río Negro en el mar. ¿Dónde vas a poner el dique? Si lo pones en Neuquén, sí, vas a estar controlando el flujo de agua, pero en el camino va a llover, va a haber esto, va a haber lo otro, y bueno, si llega al mar lo que vos tenías previsto que llegue, y también está involucrado un poquito la suerte. Sí. Ahora, si yo te pongo un dique en la boca, dejo salir el agua que quiero que salga, y nada más. Entonces lo mismo es, si yo quiero que de un motor salga una potencia determinada, ¿qué hago yo? Y yo tengo que medir la potencia a la salida del motor y decir, si sale más potencia que esto, está fuera de la carrera. ¿Cómo lo lograste? Cosa tuya. 2 cilindros, 4 cilindros, 16 cilindros, 1 litro, 2 litros, turbo, 2 turbo, como quieras. Mientras no salga más potencia que esto, más torque. Por hoy día podés medir el torque de un eje. Claro. Que los Fórmula 1, los Le Mans lo tienen. ¿Cierto? Los Le Mans tienen un medidor de torque en cada eje trasero y delantero, ¿no? Por donde sale la potencia. Y te dicen, más potencia que esto, no. ¿Qué motor le pongo? No sé, arreglate. Y por eso tenés coches con motores de 8 cilindros, de 6 cilindros, con turbo, sin turbo, como quieras, ¿no? Motor eléctrico. ¿De qué depende la potencia del motor eléctrico? De la potencia que le dé la batería. Claro. Entonces limitás la batería y se terminó la historia. Le pones el motor eléctrico que quieras. Siempre y cuando de la batería no salga más potencia que eso, no vas a poder hacer nada. Exacto. ¿No? Con la aerodinámica es lo mismo. Tenés, ya hace 30 años que tenemos, la manera de medir la carga aerodinámica con los sensores de carga. Entonces, medís la carga aerodinámica. Vos decís, bueno, este auto nosotros vamos a monitorear y usted no puede tener más carga aerodinámica que esta a esta velocidad. Punto. ¿Cómo lograste esa carga aerodinámica? Cuestión tuya. Si querés ponerle 40 aletas o querés ponerle una o querés hacerlo como un lápiz, mientras no tengas más carga aerodinámica que esta, va todo bien. Entonces tenés autos distintos como tenés hoy día en Le Mans. La gente de Le Mans, cuando yo hice el paper, yo trabajaba mucho con ellos en esa época, con el ACO, ¿no? Es más, somos amigos hasta el día de hoy con todos ellos. Y ellos adoptaron esa teoría. La cambiaron un poco, ¿no? Por ejemplo, ellos hacen, digamos, te miden la potencia, te miden la carga aerodinámica, pero también tienen lo que ellos le llaman el Balance of Performance, BOP. Y que yo no estaba muy de acuerdo, pero la vez pasada me explicaron el por qué. ¿Y qué controla? Es por una cuestión de... El Balance of Performance es que ellos, por ejemplo, te dicen, bueno, este auto está andando más rápido que el otro, bueno, vamos a ver por qué, y le vamos a bajar tal cosa o cual otra, o le vamos a dar más combustible, menos combustible, o le damos esto, le damos el otro, le damos más potencia o más carga aerodinámica. Entonces, el ACO y la FIA deciden cómo ir balanceando eso. Es tremendamente difícil, ¿no? O sea, lo odian los dos. En Le Mans del 2023, Toyota se enojó mucho porque ganó Ferrari, porque a Toyota lo penalizaron una semana antes de la carrera. Llegado Monza, le permitieron cosas a Toyota que no se le permitieron a Ferrari. Toyota ganó, Ferrari estaba enojado. O sea, siempre te van a odiar del lado que lo mire, ¿no? Con ese reglamento. Pero ellos lo hacen, y me lo explicó el director de
de Le Mans, de Lajo, justamente, porque yo le pregunté, somos amigos, lo conozco de toda la vida, y le digo, ¿por qué se meten con el balance of performance? Si ya tienen control de potencia y control de carga aerodinámica, ¿no les basta con eso? Y no, dice, si no, tenés una carrera armamentista y los equipos que tienen más dinero van a ganar siempre. Claro. Entonces, de esta manera, ellos saben, ¿no es cierto?, que si se les va la mano en un desarrollo, nosotros lo vamos a frenar. Claro. Entonces no lo hacen y no gastan el dinero, ¿no? Claro. Son filosofías. Pero la Fórmula 1 es distinta. La Fórmula 1 te dicen cómo tenés que hacer el auto. Y siempre fue así. Que para mí es una estupidez, ¿no? Pero bueno. Por eso te preguntaba hoy justamente eso, ¿no? De que si antes el reglamento permitía más cosas y ahora la respuesta sería sí, pero antes el reglamento permitía más cosas. En mi época vos tenías autos con motores de 12 cilindros, 5 válvulas, 12 cilindros, 4 válvulas, 8 cilindros, 10 cilindros, caja de cambio de 7 marchas, de 8 marchas, de 6 marchas, hacé lo que quiera. Y no ganaba siempre la misma tecnología, porque no había el nivel tecnológico que hay hoy. El nivel de convergencia que hay hoy, la convergencia es tan rápida que en 4 años tenés convergencia de un reglamento. Por eso viven cambiando los reglamentos también. En mi época uno tenía un concepto distinto, ¿no? Entonces vos tenías un Brabham que era de una manera, un Williams que era de otra, un McLaren que era de otra, y vos mirabas los 3 coches y los pintabas del mismo color y sabés qué coches eran. Exactamente. Porque eran muy distintos, ¿no? Porque cada uno tenía su teoría y la desarrollaba dentro de su ambiente y iba por ese camino. Nadie les decía, a nosotros nadie nos decía nada. Nos limitaban, sí, en 2 o 3 cosas, dimensiones generales, cilindrada por ahí, te ponían 3 litros o 1500 con turbo y ahí terminaba el reglamento, ¿no? Después, cuando se nos fue la mano con los turbos, empezaron a reglamentar el pop-off valve, ¿no es cierto?, cuánto podías comprimir el aire, ¿no? Porque se dieron cuenta que habíamos llegado a 1300 caballos, ¿no? Y que ya podía llegar a ser peligroso. Entonces ahí empezaron a restringir, ¿no? Hoy en día un motor está reglamentado de manera tal que yo te diría que son intercambiables, casi, ¿no? Y los chasis, obviamente, son todos iguales. Claro. Los chasis en la estructura. Sí. Lo que es poquita diferencia entre ellos, muy poquita diferencia. Y en lo aerodinámico también es muy poca la diferencia porque la FIA te dice lo que tenés que hacer, ¿no? Que después hay un fulano que los hace mejor que otro y ahí tenés el Red Bull. Ahí está Adrian con su libretita roja. Exacto. Vos fíjate que cuando sale la Fórmula 1 reglamento nuevo, ¿te acordás que los autos se movían todos así? El único que no lo hacía era el Red Bull. Sí. Porque Adrian Newey era el único ingeniero de Fórmula 1 contemporáneo que había estado en la época nuestra del efecto suelo. Y de eso sabía un montón, porque ese problema lo tuvimos nosotros hace 40 años. Claro. Entonces, cuando diseñaron el Red Bull, la regla número 1 que puso Adrian Newey dijo, la panza del efecto suelo no puede estar a menos altura que esto. Porque si está a menos altura que esto, vamos a tener el porpoise. O sea, que diseñen el auto que sea ideal, o sea, que tenga la máxima eficiencia a esta altura. Los otros equipos empezaron a bajarlo y se dieron cuenta que bajándolo aumentaba la eficiencia. Entonces, en vez de trabajar en otras cosas para mejorar la eficiencia, directamente lo bajaron. Cuando fueron a la pista, se dieron cuenta que le habían errado el vizcachazo. Otra frase de campo. Tardaron varios años. Otra frase de campo, digo. Otra. Y tardaron varios años en recuperar, en alcanzar. Vos fíjate lo que le llevó a McLaren. Sí. McLaren se llevó a varios diseñadores de Red Bull, Ojo. Jefe de diseño de McLaren hoy era el jefe de diseño de Red Bull, que era uno de mis diseñadores en Benetton hace los años 90. Mira. ¿No? O sea que no, digamos, hay secretos, pero hay más. Yo te diría que no son tanto los secretos como la ignorancia. O sea, uno no sabe lo que no sabe. Sí. Y los ingenieros de Fórmula 1 no sabían lo que no sabían. Como no tenían la experiencia, ni siquiera habían nacido, la mayoría de ellos, cuando nosotros jugábamos con efecto suelo, no. Y yo es un problema que lo tenía yo clarísimo, Adrian Newey lo tiene clarísimo, Rory Byrne lo tenía clarísimo, y por eso, como consultor de Ferrari, la Ferrari fue el que menos lo sufrió de todo el resto. ¿No? El resto lo sufrió a mares, daban risa. Y por eso ahora cambia el reglamento para el 2026 con un fondo más plano, que para mí es una burrada, pero bueno, no importa. Quiero saber eso. Bueno, okay. Es una caja de conocimientos que horas hablando de esto, me encanta. Sí, podemos pasarnos horas, pero bueno, digamos que por hoy la dejamos y la seguimos en otra oportunidad, no va a haber problema. Por favor, te lo pido. Dale, hagamos en algún momento de este año otra charla. Ajá.
Sergio, muchísimas gracias por este tiempo. Nos mantenemos en contacto, Javier. Gracias, Sergio. Que gustazo. descanses. Gracias. Buen fin de semana. Chao, chao. Gracias, igualmente. Chao.